El tema que me corresponde compartir con ustedes el día de hoy es principios de mayordomía y administración. Vamos a leer en Salmos 24:1. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Oramos. Te doy gracias, Padre eterno, Padre celestial, por esta oportunidad que nos das de poder compartir este mensaje de tu palabra. Declaramos de que será de gran bendición para cada uno de nosotros, que aprenderemos de tu palabra y la podremos también poner en práctica. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Este es un lindo tema que pues se me ha dado este privilegio de poder compartir con ustedes. Vemos que la mayordomía y administración es un tema muy extenso, es muy amplio porque abarca muchos aspectos. Y vamos a dar inicio en qué significa principio. Principio viene del latín principium, que significa origen, inicio o comienzo. Los principios también son usados para referirse a fundamentos o leyes sobre cómo funciona una ideología, teoría, doctrina, religión o ciencia. Los principios son todas aquellas cosas que el ser humano necesita para poder desarrollarse. Y también vamos a ver el concepto de mayordomía. En el griego oikonomia, la mayordomía es una palabra compuesta que significa administración de una casa. Y para poder administrar una casa se necesita de un mayordomo, que es la persona que esté a cargo, oikonomos, ley de la casa. La mayordomía son las leyes que rigen una casa para poder desarrollar la labor, pero también me llamaba la atención el significado en el latín, que dice que mayor significa superior, principal, y domo o domo significa casa. Y me llamaba la atención porque mayordomo es una persona que era encargada en los tiempos antiguos, bueno, actualmente también, pero tal vez se le ha cambiado el título, ¿verdad? Que es la persona encargada, que era el que servía en una casa. Entonces, y Jesús en Mateo 20, 25, 28 decía pero entre ustedes decía, no debe de ser así, al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Entonces me llama la atención esto porque es el superior, es el que sirve, decía aquí, el mayordomo es el principal en una casa. Entonces, pero ¿quién es el mayordomo? Es un siervo, era un esclavo de confianza del amo. Entonces es el principal, es el que sirve, y eso fue lo que Jesús nos enseñó a nosotros. Entonces nosotros hemos sido llamados para ser mayordomos, para ser esos servidores, para ser esos, como decía aquí Jesús, hemos llamado a ser esclavos de todos, porque nosotros hemos sido llamados a servirles a los demás. Y él fue el ejemplo más claro de esto, ¿verdad? ¿Y qué es administración? Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de una manera eficiente. Entonces, ahora en resumen, ¿qué es principio de mayordomía y administración? Son las bases o fundamentos para poder administrar de una manera sabia y eficiente todo lo que el Creador nos ha confiado. Y eso es lo que nosotros vamos a ir desglosando aquí en el tema. ¿Cuáles son esos principios de la mayordomía y la administración? ¿Cuáles son esas bases, esos fundamentos que nosotros necesitamos para poder ser eficientes con todo lo que el Señor nos ha confiado en nuestras manos? El origen de la mayordomía viene desde tiempos antiguos, como les decía al principio,
Por ejemplo, tiene esas sus raíces desde el establecimiento de la esclavitud, cuando el amo contaba con muchos esclavos, pero era uno al que elegía para que fuera el dirigente en la casa, era el mayordomo. Y también en la Biblia podemos ver muchos ejemplos de que ahí tenían mayordomos, pero un ejemplo que he tomado es el ejemplo de José en casa de Potifar. Y también si nos vamos mucho más atrás, trae los orígenes desde el Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre también, le dio esa mayordomía para que pudiera ejercerla en el Edén. Ahora vamos a ver cuáles son los principios de mayordomía y administración. El punto número 1, el principio de la propiedad. Se le confía algo que le pertenece a su Señor, y eso lo vimos en el primer versículo que leímos en Salmo 24:1, que ahí está dando una declaración de que dice que aquí en la traducción del lenguaje actual lo dice más claro, que dice: Dios es el dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Este es el primer principio que nosotros debemos de ver y de hacer mucho hincapié, de que tenemos que reconocer que el dueño de todo es Dios. Él es el dueño de los cielos, la tierra y de todo lo que en él habita. En eso nos incluye a nosotros también. Dice en el Génesis 1:26-28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que pudiera trabajar y administrar toda la creación. El hombre solamente era un representante de Dios aquí en la tierra, para que cuidara la tierra, cuidara todos sus bienes, no para que la descuidara ni para que el ser humano hiciera lo que él quisiera con la tierra. No, era para que la cuidara y también para ponerla para el servicio de Dios. Actualmente Dios nos ha puesto a nosotros como mayordomos de nuestra vida primeramente, nos ha puesto como mayordomo de nuestra familia, de nuestras finanzas, de nuestro tiempo, de los dones y talentos que nos ha regalado, de nuestro negocio, lo que tenga negocio, nuestro trabajo, todas las habilidades que nosotros podemos tener. Dios nos ha puesto a nosotros, nos lo ha dado y nos ha puesto para que nosotros podamos ejercer esa mayordomía en todo lo que nos ha dado. Les decía que primeramente nos ha puesto como mayordomos a nosotros, como a nuestra vida, a nuestro cuerpo. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo, no somos dueños de nosotros mismos. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? ¿Nos estamos cuidando? ¿Nos estamos alimentando bien? ¿O qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Dios nos ha dado la vida no para que la malgastemos o para que descuidemos nuestro cuerpo. Si tenemos que alimentarnos bien para estar sanos y para poder seguir siendo esos mayordomos del Señor. También nos ha dado una familia. Nos ha dado una familia sanguínea, nos ha dado también una familia espiritual.
nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que el Señor nos regale. Nos ha dado una familia, les decía, nosotros vamos a, Dios está viendo cómo somos con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros padres, con nuestros hijos. Dios está al pendiente de todo. Entonces nosotros debemos de ser buenos mayordomos en nuestra casa, con nuestra familia, el tiempo que le dedicamos también a nuestra familia espiritual. Debemos de cuidar si un hermano, una hermana está en necesidad. Nosotros vamos a cuidar también de ellos si necesitan un consejo, una palabra de aliento o una dirección al hermano menor espiritualmente que necesita ayuda. Ahí estamos nosotros, la familia en Cristo, para poder ejercer esa mayordomía. También en nuestro trabajo, en el trabajo secular también y también en la iglesia, ¿verdad? Si nosotros somos fieles, somos responsables a lo que el Señor nos ha dado, si somos buenos trabajadores, los que trabajamos secularmente, a los que son supervisores o son jefes o son los patrones, los dueños del negocio, cómo están tratando a sus empleados o nosotros cómo nos comportamos como empleados. Llegamos tarde al trabajo, llegamos temprano, nos llamamos enfermos a cada rato. ¿Cómo estamos ejerciendo esa mayordomía en esa área? También en el tiempo. Dios nos ha dado la mayordomía en el tiempo, que cuánto tiempo le dedicamos al Señor, cuánto tiempo le dedicamos a la oración, a la lectura de la palabra. Si nosotros nos estamos congregando, hoy gloria a Dios de que está abierta, se han abierto nuevamente las iglesias parcialmente, pero ya están abiertas. ¿Qué tanto tiempo le dedicamos nosotros al Señor? En las finanzas también, si honramos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, en Levítico 27:30 nos habla, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Si nosotros somos fieles en los diezmos y las ofrendas, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando ahí? Que nosotros estamos siendo agradecidos con el Señor por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre nosotros, y también ahí estamos reconociendo que todo lo que tenemos le pertenece al Señor, y nosotros le honramos con los diezmos y las ofrendas porque sabemos de que todo le pertenece a Él. También los dones y talentos. ¿Qué estamos haciendo con los dones y talentos que Dios nos ha regalado? Cada uno tenemos un don, cada uno tenemos un talento. Entonces, si Dios nos lo ha dado, no es para que lo tengamos guardado, no para que lo tenemos ahí enterrado, depositado. Nosotros debemos de brillar, sacar esos talentos que el Señor nos ha regalado. Si alguien es hoy tanto ministerio que hay en la iglesia, ¿verdad? Y donde nosotros nos podamos desarrollar ahora nosotros aquí preparándonos para líderes, ¿verdad? Entonces ahí podemos sacar y reproducir esos dones que el Señor nos ha regalado en los privilegios. ¿Cómo somos? Y nos dicen, oye hermana, hoy este es su privilegio el día de hoy, toca la célula, va a cantar y tal vez tiene ese don, pero no quiere sacar ese don que el Señor le ha regalado. Hoy va a leer los proverbios, hoy va a dirigir. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder sacar a la luz o cómo vamos a producir esos talentos si no lo hacemos? Entonces, el punto número uno, el principio número uno es que nosotros debemos de reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, no nos pertenece, sino que le pertenece al Señor y que nos lo ha dado para que nosotros lo cuidemos, como es nuestra vida propia, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestro tiempo, dones y talentos. Todo le pertenece al Señor, como dice su palabra. El, el punto número dos, principio de responsabilidad. Primera de Pedro 4:10 nos dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido,
administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Miren cómo está diciendo, administrando fielmente. ¿Qué quiere decir fiel? Que alguien que es constante en las obligaciones y que cumple con los compromisos hacia alguien. Podemos decir nosotros que estamos siendo constantes, que estamos siendo fieles con los compromisos que el Señor nos ha regalado. Y vemos de que el dueño tiene, tiene derechos, pero nosotros, como los siervos de Dios, como mayordomos, lo que tenemos somos responsabilidades. Dios desde antes, desde el Génesis, les decía, cuando le dio a Adán, ¿verdad? Cuando le dio al hombre para que cuidara la tierra. Así el Señor ha confiado en nosotros y que nosotros debemos de ser responsables con todo lo que Él nos ha regalado. En Génesis 1:28 decía, el hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Le dijo, fructíferos, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar y las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Decía de que sean fructíferos. Para que alguien pueda ser fructífero, tiene que crecer para poder desarrollarse, para poder, para poder ser, para poder multiplicarse, tiene que crecer. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Estamos desarrollándonos, estamos aprendiendo. Están en la escuela de liderazgo, aprendiendo cómo ejercer, cómo ser un buen mayordomo. Entonces, esa es la responsabilidad que Dios le dio a Adán y Eva, y esa es la responsabilidad que también nos ha dado a nosotros como cristianos, de que crezcamos espiritualmente para que podamos desarrollarnos bien y podamos multiplicarnos para poder fructificarnos y nosotros poder ser ejemplo para los hermanos menores, porque hay otras personas que están ahí también aprendiendo de nosotros. Nosotros vamos a ser esos buenos ejemplos. El Señor Jesús hablaba en Lucas en 2:52, hablaba de que el Señor Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Podemos decir nosotros que estamos creciendo en sabiduría y en estatura. Esa es una de las responsabilidades que Dios nos da a nosotros, de que crezcamos en sabiduría y en estatura para que nosotros podamos ser productivos para la obra del Señor. Y un mayordomo crecido, cuando ya ha madurado y se ha multiplicado, es cuando Dios le da más autoridad y le da más dominio. Que cuando usted diga orar por los hermanos y hermanas, Dios le da autoridad. Dios le da autoridad en todo lo que usted haga, aún hasta en lo secular, porque ve algo diferente en usted. Y a veces las personas ni siquiera saben que usted es cristiano o es cristiana, pero como lo ven bastante crecidito, que ven cómo habla, que se expresa de una diferente manera. Y a veces van y le piden consejos a usted, pero es porque usted ya ha crecido espiritualmente y esa gracia Dios la pone en usted para con las demás personas también. ¿Cuáles son esas cualidades de un buen mayordomo? Que es diligente. Diligente es alguien que pone mucho interés y esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de sus obligaciones. Es eficaz, que tiene la capacidad de producir el efecto deseado, o sea, que puede producir lo que quiere porque es eficaz, es íntegro. Esta es una cualidad de una persona que es honrado y que puede ser confiable de todo lo que esa persona haga. Tiene una buena conducta y un buen comportamiento. Es sabio, es fiel, es humilde también,
Y humildad es lo opuesto, puede ser que es orgulloso, ¿verdad? Nosotros ya como crecidos espiritualmente, ya no tiene que haber orgullo en nosotros. Debemos de ser fructíferos y por ende buenos administradores. Y vemos que el administrador por excelencia fue Jesucristo. Jesucristo cumplió lo que Dios Padre le había encomendado aquí en la tierra. Y eso es lo que Él demanda de nosotros también, de que nosotros seamos excelentes como Él lo fue. Este es el principio de responsabilidad. Y cuando les decía de que al principio de que Dios nos ha puesto en nuestras manos nuestra familia, el trabajo, el tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, privilegios que nos ha dado, también así, así como el Padre encomendó a Jesús esa misión de venir aquí en la tierra, ¿verdad? Y dar su vida por nosotros, así también Jesús nos ha encomendado, aparte de todo lo que les mencioné anteriormente, a la gran comisión, que es ir y ganar almas para Él. Entonces nos ha dado esa mayordomía y nosotros la debemos de cumplir bien, porque es lo que Jesús nos ha pedido, la gran comisión. Eso lo hizo Él antes de ascender, de regresar al cielo. Punto número 3. Principio número 3. Administra con integridad lo recibido y con una actitud correcta. Primera de Corintios 4, 1, 2 dice que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Alguien íntegro es aquella persona quien hace lo correcto y hace lo que considera que está bien, pero sin sobrepasar, sin sobrepasar los intereses de las otras personas. Es una persona intachable, una persona recta. Entonces eso es lo que demanda el Señor de nosotros, que nosotros seamos íntegros con lo que el Señor nos ha dado y tener una actitud correcta con lo que el Señor nos ha dado. Y yo tomaba el ejemplo de José. José en el Génesis 37, ahí nos habla mucho sobre la vida de José. Cuántas cosas tuvo que pasar, pero José siempre fue íntegro donde quiera que él iba, empezando desde la casa de su padre. Él fue íntegro siempre y esa es la razón por la que sus hermanos también lo odiaban, no lo querían a tal grado de que lo querían matar, pero ya al final no lo hicieron, sino que lo vendieron, ¿verdad? Pero él, José, siempre fue obediente con su padre primeramente. Podemos decir nosotros eso de nosotros que somos obedientes con nuestros padres terrenales y también con nuestros padres espirituales y sobre todo con nuestro Padre celestial. Somos obedientes a Él. Y también en Génesis 39 nos hablaba de que cuando fue a parar a Egipto, José, ¿verdad? Que fue a dar a la casa de Potifar y él llegó a ser de confianza de Potifar. Dice, José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. José se ganó la confianza de Potifar y lo nombró mayordomo. Imagínense qué cualidades ha de haber visto Potifar y lo puso al frente, ¿verdad? De su casa. Pero lastimosamente a veces también no todo puede ser color de rosa. Ahí apareció la esposa de Potifar que queriéndolo seducir, pero José siguió íntegro este principio, ¿verdad? Él siguió íntegro, él no quiso nada con ella.
Él conservó su pureza. Entonces nosotros, donde quiera que vayamos, no perdamos esa confianza que han depositado en nosotros, en cualquier cargo que nos den, ya sea secular o algún privilegio en la iglesia. Que nadie tenga nada de qué hablar de nosotros, sino que seamos un ejemplo donde quiera que vayamos, que seamos honrados, fieles. Él fue fiel a su amo Potifar, a pesar de que lo juzgaron mal, ¿verdad? Y esto hizo de que lo llevaran injustamente a la cárcel. Y decía, pero a la cárcel seguía con una actitud correcta y honesta. Y Dios le concedió gracia ante el jefe de la cárcel y este le confió a José todos los presos que estaban en la cárcel. Esto es cuando ya estaba encarcelado, ¿verdad? Que ahí estaba también eh, los dos, el copero del rey, del faraón y también el panadero. Aún, aún ahí él seguía siendo honesto, siendo íntegro. A veces, tal vez si nos pasan situaciones difíciles a nosotros, seguir adelante y no decir, no vale la pena ser cristiano o no vale la pena ser honesto, no vale la pena ser íntegra o íntegro. No, sí vale la pena. El Señor recompensa su integridad. Nosotros hemos sido llamados a ser buenos mayordomos en todo tiempo, en todo momento y en todas las áreas en que nosotros nos desenvolvamos. Decía en Génesis 39, 21, 23, Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien y así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y de todos los trabajos que ahí se hacían. Él no tenía nada de qué preocuparse, porque sabía que José era íntegro. Y luego fue a ser gobernante de todo Egipto. Imagínense cómo iba de escala en escala, porque él mantenía su integridad. No importaba las circunstancias que él se encontrara, las situaciones difíciles, pero él siempre era fiel al Señor, siempre se mantenía con una actitud correcta a todo lo que hacía. El principio número 4 dice, principio de dependencia de Dios para ser productivo en lo que se delegue y siempre le da la honra y gloria a Dios de sus logros. Nosotros siempre debemos depender del Señor de todo lo que Él nos dé. Vemos en Génesis 41:14 habla que el faraón mandó a llamar a José, que fue cuando el faraón tuvo ese sueño, ¿verdad? Y que no encontraba quien se lo interpretara, pero se dio de que le hizo recordar su otro, ¿cómo se llama? El copero que le dijo que alguien le había interpretado su sueño. Fue cuando él lo mandó a llamar y decía, mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable. Aquí vemos de que José, siempre le daba la honra y la gloria a Dios. Y dependía de Dios a todo lo que él hacía. Y por eso Dios siempre estaba con él y siempre le iba bien en todo lo que emprendía. Entonces, ese es otro principio que Dios demanda de nosotros, de que nosotros seamos siempre esas personas que dependemos del Señor y cuando nosotros alcancemos unos grandes logros, no nos quedemos con la gloria, porque la gloria solamente se la merece nuestro Padre Celestial, que siempre le demos la honra y la gloria a Él, porque solamente Él la merece. El principio número 5 es principio de rendición de cuentas. Si Dios nos ha dado en nuestras manos una responsabilidad,
también Dios demanda, nosotros tenemos que entregar cuentas de eso. Un día llega la auditoría espiritual y nosotros debemos de encontrarnos fieles en ese momento cuando nos lleguen, ¿verdad? Nos llegue esa auditoría de parte de Dios. Un ejemplo lo encontramos en Mateo 25, 14, 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y enseguida se ausentó del país. Aquí habla de que le dio talentos a cada uno de ellos de acuerdo a su capacidad. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos. Aquí nos habla de este principio, ¿verdad? De rendición de cuentas. Regresó a hacer cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Imagínense, los otros 2 doblaron lo que el dueño les había dado. Pero este tuvo miedo, dice. Tuvo miedo y mejor lo enterró. Entonces nosotros debemos de tener cuidado porque un día el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado, de nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra finanza. El dueño llega a pedir cuentas porque nada nos pertenece a nosotros y eso debemos de tener mucho cuidado de que el Señor nos encuentre haciendo como Él nos ha llamado, ¿verdad? A ser productivo, a crecer, a producir y a multiplicarnos. Principio número 6, el principio de recompensa. También se tiene recompensas. En Mateo 25, 14, 28, 29 dice: Quítenle pues el talento y déselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces sí, a recompensa. Imagínense que al primero, al que tenía 10 talentos, a él se le dio el talento que se le había dado al último siervo, que no, lo que había hecho era enterrar el talento que le había dado. Yo analizando en esta parábola veía ¿qué habrá pasado con esta persona que el último que enterró el talento? Pudo haber sido, bueno, ahí decía que era perezoso, decía, pero ¿qué más pudo haber pasado? Seguramente se molestó. Ha de haber dicho: al primero le dio 5, al otro le dio 2 y a mí 1. Entonces no voy a hacer nada, mejor lo entierro. Entonces nosotros debemos de ser agradecidos con lo que el Señor nos dé, porque el Señor nos va dando de acuerdo a la capacidad. Y como si nosotros vamos creciendo, nos vamos desarrollando, vamos madurando y el Señor nos va dando más, más y más. Es como cuando va a trabajar a una compañía, ¿verdad? A veces se empieza de abajo y así va ascendiendo y así sucesivamente. Entonces, no por lo mucho que nos dé o por lo poco que nos dé, no significa que no vamos a multiplicar o ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos dé.
Si nos da poco, hay que multiplicarlo. Si nos da mucho, no significa, no es mucho lo que tengo, ya no lo voy a multiplicar. No, esto es algo que se tiene que seguir dando. Entonces nosotros tenemos esta gran bendición como Dios nos ha confiado todo lo que tenemos, pero nosotros debemos de estar conscientes de que todo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra finanza, no nos pertenece los dones y talentos, sino que le pertenecen al Señor. Nosotros solamente somos los mayordomos, somos los fieles, llamados a producir y a trabajar los bienes que el Señor nos ha dado. Y en conclusión, el Señor nos ha llamado a ser buenos mayordomos y ser buenos administradores de las posesiones que el Señor nos ha confiado, y que siempre, sobre todo, le demos la honra y la gloria al Señor por todas las bendiciones que Él nos dé, o por todos los logros que nosotros podamos tener. Amén. Este ha sido el mensaje del día de hoy, y vamos a orar. Gracias, Padre eterno, Padre bueno, gracias por esta oportunidad que nos diste de compartir sobre la mayordomía. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, porque nos has confiado de tus bienes, Señor, y nosotros solamente somos tus fieles mayordomos. Ayúdanos a que nosotros podamos producir y ser fructíferos, a que nos podamos desarrollar, podamos alcanzar esa madurez y podamos producir todo lo que tú nos has dado, las bendiciones, nuestra vida, nuestra familia, los talentos, los dones, nuestra finanza, a que nosotros cuando tú vengas, Señor, a, a, a preguntarnos qué hemos hecho con todo lo que tú nos has confiado, nosotros nos podamos sentir libres de que hemos podido cumplir y saber haber sido buenos administradores tuyos. Padre eterno, te doy gracias. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes, Señor. En el nombre de Jesús te pido por ellos, que los guardes, que los cuides, y yo declaro que ellos son unos buenos mayordomos en el nombre de Jesús. Amén.